En esta grabación voy a hacer una breve presentación de los principales conceptos en torno al control de la contaminación atmosférica. Mayor detalle lo pueden encontrar en el documento PDF que se encuentra junto a esta grabación. En primer lugar, quiero señalar que cuando hablamos de contaminación atmosférica y en general los temas relacionados con la contaminación atmosférica, tenemos que entender que el aire es prácticamente un 99,99% en volumen de nitrógeno y oxígeno. Y es solamente un pequeño porcentaje de este aire que está compuesto por diferentes tipos de moléculas que de alguna u otra manera nos preocupan, esencialmente debido a sus efectos sobre la salud humana. Encontramos presencia de dióxido de azufre, de ozono, monóxido de carbono, diferentes óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, material particulado, etcétera, que están en pequeñas cantidades. La diferencia entre el aire limpio y el aire contaminado no es en la ausencia o presencia de estos contaminantes, sino que básicamente sus niveles de concentración. Pero son niveles traza, son pequeñas concentraciones a nivel de algunas partes por millón. Estos componentes en general provienen de las actividades humanas, se transportan en la atmósfera sufriendo diferentes procesos naturales de oxidación, de absorción, de concentración, etcétera, que de alguna u otra manera exponen al ser humano, no solamente a través de la ingesta directa por respiración o contacto en la piel, sino que también a través de los alimentos. Las vías de ingestión que el ser humano tiene para interactuar con el ambiente y sus componentes químicos son por la vía oral a través del agua y los alimentos, obviamente a través de la respiración y el contacto a través de la piel. En cuanto a la respiración a la contaminación atmosférica, lo que nos preocupa es justamente por la vía respiratoria, porque el ser humano en promedio respira 1 metro cúbico de aire por hora, puede ser un poco más o un poco menos, dependiendo de el tamaño y de la actividad que realiza. Pero al día es del orden de 20 a 30 metros cúbicos de aire que nosotros ingresamos a nuestros pulmones y de alguna u otra manera los componentes de ese aire van a interactuar con nuestro organismo. Los diferentes componentes que hay en la atmósfera, ajenos al oxígeno y al nitrógeno, provienen tanto de fuentes naturales como de fuentes humanas. Si hablamos de material particulado, monóxido de carbono, metano, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, amoníaco o compuestos orgánicos volátiles, tanto las emisiones de los volcanes, los aerosoles marinos, las plantas, la erosión producto del viento, son causales naturales de la presencia de estos compuestos, así como también los procesos de combustión y los procesos industriales de origen antrópico. Cuando nosotros vemos las emisiones atmosféricas derivadas de las actividades humanas, una parte importante proviene de la actividad productiva, de la actividad industrial donde generamos vapor, electricidad, calor, energía mecánica. Los sistemas de transporte, que en su gran mayoría hoy funcionan con sistemas de combustión interna, donde estamos consumiendo diferentes tipos de combustibles fósiles, y también en la actividad doméstica, donde estamos usando combustibles para calefacción, para cocinar y electricidad para poder iluminarnos y todas las otras actividades. Fuentes que son muchas veces fijas, fuentes móviles, fuentes puntuales que se emiten de una chimenea o que son difusas y se emiten en grandes extensiones de terreno. Cuando nosotros vemos los contaminantes que generalmente están normados, que denominamos contaminantes criterio porque de alguna u otra manera son aquellos que se encuentran en mayor cantidad que producen efectos negativos sobre la salud, tenemos ahí el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el ozono generado por el ser humano, eh, compuestos de plomo que se encuentran en la atmósfera y diferentes formas de material particulado. Nos interesan básicamente aquellos de menos de 10 micrones de diámetro aparente y principalmente los de pequeño tamaño que son inferiores a 2,5 micrones. Estos contaminantes criterios están estrictamente normados en normas primarias y normas de emisión, pero también se agregan otros
que son más específicos y que normalmente se encuentran presentes en material particulado, como son el asbestos, el benceno, compuestos de arsénico, mercurio, berilio, las dioxinas y furanos, cloruro de vinilo y una serie de componentes radionucleidos, como el radón. A ellos se agregan otros contaminantes que, por sus características odoríferas o por sus niveles de peligrosidad, están también en varios marcos normativos. En el caso chileno, por ejemplo, los sulfuros reducidos totales, como los mercaptanos y el ácido sulfídrico, que provienen, por ejemplo, de la actividad de producción de celulosa, entre otras, las aminas volátiles que se encuentran presentes generalmente en la descomposición de proteínas, amoníaco, dióxido de cloro y un conjunto de compuestos orgánicos volátiles, cuyas características de peligrosidad de la salud humana son bien conocidos. En particular interesa mucho el control del material particulado porque estas pequeñas partículas sólidas o líquidas eh, a niveles de tamaño que las mantienen por largo tiempo en la atmósfera pueden ingresar a nuestro organismo y normalmente tienen una composición bastante compleja. Contienen muchas veces compuestos carbonáceos, producto de la combustión de materia orgánica, eh, pero también compuestos orgánicos de diferente tipo que se absorben en este material particulado, óxidos metálicos, carbonatos, sulfatos, nitratos, cloruros, etcétera, metales, que de alguna u otra manera forman composiciones complejas. Y normalmente en el material particulado distinguimos aquel material particulado que se forma directamente de los procesos de transformación química, por ejemplo, de una combustión, ¿ya? Y que son partículas sólidas que se emiten directamente como tal. El material particulado secundario, sin embargo, son partículas que se forman en el aire una vez que otros componentes han sido emitidos. Por ejemplo, dióxido de azufre, que es un gas, puede sufrir procesos de oxidación en la atmósfera para formar sulfato y eventualmente formar una partícula de sulfato de sodio o sulfato de calcio y generar un material particulado secundario. Lo mismo ocurre con los óxidos de nitrógeno o compuestos orgánicos volátiles que eventualmente van a generar compuestos o conglomerados de moléculas que eventualmente son de tamaño macroscópico, pero eh, que se mantienen suspendidas en el aire. ¿Cómo nosotros podemos controlar la contaminación atmosférica? Lo primero que todo es a través de la prevención, es decir, eliminar la fuente de emisión. Si yo, por ejemplo, estoy utilizando combustibles para un proceso de calentamiento, ¿por qué no usar directamente, por ejemplo, energía solar? Con lo cual evito tener que quemar un combustible y por tanto generar una emisión y utilizo directamente una fuente de energía como el sol. O si voy a generar la electricidad a través de un proceso termoeléctrico que implica la combustión de algún tipo de combustible, sea este fósil o biomasa, ¿por qué no reemplazarlo, por ejemplo, por una fuente renovable como sería un sistema fotovoltaico o un sistema eólico? Esa es una de las medidas preferenciales, evitar la fuente de emisión a través de utilizar tecnologías que no me signifiquen tener que generar emisiones. O si no puedo hacer esa transformación a través de una tecnología limpia, poder al menos reducir la emisión a través de un mejoramiento de la eficiencia de los procesos. Por ejemplo, una causalidad importante de exceso de emisiones a la atmósfera en los sistemas de combustión es la baja eficiencia del proceso. Si yo mejoro la eficiencia, evito pérdidas de calor, etcétera, voy a tener que usar menos combustible para producir la misma cantidad de calor útil y por tanto voy a estar generando menos emisiones. Eso es algo que normalmente nosotros intentamos hacer a través de medidas tecnológicas que nos permitan mejorar la eficiencia energética, por ejemplo, o mejorar los sistemas de aislación de los sistemas térmicos, o limitar las horas de funcionamiento de equipamientos que consumen energía cuando ellos no sean necesarios. Y en última medida, entrar ya a implementar sistemas de limpieza
de las emisiones, es decir, sistemas de abatimiento que permitan remover los contaminantes que potencialmente pueden afectar la salud de las personas. Y también existe una cuarta opción que se utiliza en algunos casos, que es a través de medidas de compensación de emisiones que pueden ser logradas, digamos, en ciertos casos, cuando éstas están disponibles. Pero desde el punto de vista de ingeniería nos interesa, en primer lugar, evitar la emisión, es decir, eliminar el problema de raíz. Si no es factible, es reducir la generación por la vía de un mejoramiento de los procesos y en última instancia el tratamiento. Es exactamente lo mismo que hemos conversado también para reducir los temas de emisiones de residuos líquidos o la generación de residuos sólidos. Los mecanismos en general que usamos para abatir la contaminación atmosférica son ya sea retirando los contaminantes que nos preocupan a través de algún tipo de proceso físico o químico como absorción, adsorción, sedimentación, precipitación, o transformando los contaminantes que puedan ser eh, peligrosos en productos inocuos que puedan ser removidos con mínimo impacto ambiental, generalmente a través de procesos químicos, de reacciones de oxidación y reducción. Cuando nosotros vemos las tecnologías disponibles, estas cubren un amplio rango de diferentes sistemas que se basan en diferentes principios. Podemos remover, por ejemplo, material particulado a través de filtración, a través de sedimentación, a través de sistemas ciclónicos, de precipitación electrostática o de lavado de gases. Podemos remover compuestos solubles presentes en los gases, como por ejemplo dióxido de azufre u otros, a través de procesos de absorción. Podemos utilizar absorción en absorbentes, cuando se trate de componentes que pueden ser absorbidos, o podemos definitivamente incinerar eh, contaminantes orgánicos o aplicar sistemas de oxidación o reducción química para hacer transformaciones que permitan reducir la peligrosidad de algunos de los contaminantes que nos interesen e incluso opciones como tratamiento biológico de gases para poder entonces capturar y abatir los contaminantes. Obviamente que el espectro es bastante amplio desde el punto de vista no solamente de los tipos de mecanismos, sino que también dentro de cada mecanismo hay diferentes opciones en cuanto a los modelos específicos que nosotros usamos para estos sistemas. Normalmente no usamos un solo tipo de operación unitaria, eh, porque en los gases habrá que remover más de uno, más de un contaminante, habrá que remover material particulado grueso, material particulado fino, habrá que tal vez remover dióxido de azufre o controlar compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno. Y por tanto, normalmente hablamos de una secuencia de tratamientos dependiendo de la composición de que se trate esa emisión. Eh, Típicamente vamos a tener filtros o sistemas de precipitación electrostática o absorbedores que de alguna manera permiten capturar no solamente material particulado, sino que también dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Lo que sí quiero remarcar antes de finalizar esta parte es que el mejor sistema de tratamiento es aquel que no requiere tratamiento. Vale decir, eh, no generar la emisión. Y eso se puede hacer a través de una combinación de tecnologías eficientes, de tecnologías limpias y también de una adecuada gestión de procesos. No solamente una tecnología me va a resolver el problema, sino que también es cómo yo opero esa tecnología y cómo yo planifico y realizo las distintas operaciones que pueden potencialmente dar origen a la contaminación atmosférica. Yo los invito a que revisen el texto, el PDF de esta presentación completa para que puedan complementar los contenidos que aquí nos entregan y posteriormente entrar a revisar la segunda parte donde vamos a eh, revisar un poquito más en detalle algunas de las tecnologías de remoción de material particulado, que es lo que nos interesa en este caso, con focalización en sedimentadores gravitacionales, en ciclones y precipitadores electrostáticos. Muchas gracias.